Muy buenas noches y bienvenidos una semana más aquí a la réplica en Popular Televisión Melilla, donde seguimos abordando las elecciones europeas, pues con motivo de esta campaña electoral. Ya pues queda justo menos de una semana, ya el próximo domingo, pues los españoles y muchos ciudadanos de la mayoría de países europeos están llamados a las urnas ese día para votar a los candidatos al Parlamento Europeo. Seguimos hablando de esa campaña electoral. Ya contamos con el candidato por Ciudadanos, también con el candidato por el Partido Socialista de aquí de Melilla, y ahora pues le toca el turno al Partido Popular y a su candidata, evidentemente número 30 en las listas de este partido, con Dolors Montserrat pues como cabeza de lista para estos comicios europeos. Beatriz Caro, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, ya terminan esas encuestas, ¿no? No sé si quería preguntar, porque precisamente este lunes se hizo mención por parte del presidente del Partido Popular de Melilla, Juan José Imbroda, sobre esas encuestas, ¿no? Que daría pues unos 23, 24 diputados al Partido Popular. La pregunta es, ¿sigue las encuestas y confía un poco en ellas? Pues la verdad es que no sigo las encuestas y yo considero que la encuesta es el último voto de la urna. A mí me gusta decir que la candidatura somos 61 personas y que el último es Fernando Savater y que me encantaría que viniera. Nosotros vamos a por todas. Bueno, también seguimos en esa campaña electoral proponiendo, dando a conocer temas, propuestas y sobre todo también de cara a Melilla, también visitas, ¿no? Tuvieron a Cuca Gamarra la semana pasada. Y después pues se cuenta con Juan Bravo. Recordar que esta entrevista pues se graba en diferido, no se puede valorar precisamente esta visita, pero sí quería preguntar pues un poquito cuál es el objetivo, ¿no?, de Juan Bravo, vicesecretario general del Partido Popular, pues para venir a Melilla, ¿no?, y en plena campaña de las elecciones europeas. Para nosotros es muy importante que cualquiera de los grandes personajes del Partido Popular venga a vernos, como la semana pasada estuvo Cuca Gamarra, que es la número 2. Juan Bravo es vicesecretario general, ha sido consejero en la Junta de Andalucía de Hacienda y creo que fondos europeos, y para nosotros es muy importante, sobre todo para que tenga una reunión con los empresarios, que creo que en la crisis que está pasando Melilla y Ceuta son las personas de las más afectadas con el cierre de la frontera y con la situación real, porque para nosotros desde el Partido Popular las empresas es lo más importante porque son el motor de la sociedad y el motor que crea riqueza. Y es fantástico que él venga a reunirse con ellos y les expliquen, sobre todo los empresarios, más que a contar. Nosotros lo que estamos dispuestos es a escuchar y a buscar las soluciones de los problemas que tienen los ciudadanos. Antes de hablar sobre temas económicos, al final Melilla, con esa situación especial que tiene por su situación geográfica, por ser frontera sur con Marruecos, antes quería también preguntarle por una valoración sobre esa visita de la número 2 del Partido Popular de Cuca Gamarra en plena campaña electoral. A nosotros es cualquier persona que venga del Partido Popular y sobre todo a escuchar, como le comentaba antes, a la sociedad es un empuje bastante importante. Ella es una persona muy comprometida con Melilla, me consta, y además así lo dijo, que conoce perfectamente los problemas que está pasando la ciudad. Hablamos del cierre de frontera y de los problemas de los empresarios, pero incluso también sabe el problema de la sanidad, de la huelga que lleva más de 1 año y medio sin respuesta por parte del Ingesa, y la cantidad de horas que trabajan los facultativos, la falta de atención primaria. Ella lo dijo cuando estuvo hablando, y en Petit Comité también nos comentó que esto la tenía preocupada, y para nosotros que venga y nos apoye y escuche sobre todo la situación que hay en Melilla es bastante importante. Es decir, el motivo de su visita es porque ya era consciente de estas situaciones, o también ya se le fue trasladando aquí en la ciudad, o ambas cosas. Ambas cosas, ella ya tenía conocimiento de la situación que estaba pasando y también recibió las propuestas y las aspiraciones, ¿no? Escuchar los problemas de todo lo que está sucediendo.
Pues ya que se ha mencionado, pues ya preguntamos en una cuestión de economía, también de frontera, ¿no? De esa aduana comercial, de ese régimen de viajeros, pero también de algo que se habla mucho, es por esa reclamación de la vuelta a la bonificación a las cuotas a la seguridad social, tal y como se había estipulado en el 2004, este año volvería, pero no de la misma forma, a medias, dicen los empresarios de Melilla, precisamente, con esa vuelta que se pondría en vigor en noviembre. Desde Europa, y ya que usted conoce las instituciones europeas, ya conoce el Parlamento Europeo, ¿hasta qué punto podría trabajar Europa para que tuviera en cuenta Melilla su situación económica y ahora con esa aduana comercial también, que sigue cerrada? Se sigue esperando esa reapertura, pero no se ha dado esa reapertura, entonces... Vamos por partes. Lo sí. de la bonificación me parece que es un parche a un problema que el mismo gobierno crea. Como bien has dicho, estaba esta bonificación establecida desde el año 2004, no venía al caso retirarla porque era beneficiosa para la ciudad. No solo la han retirado, sino que 9 meses después han anunciado que volverá en noviembre, ni siquiera con efecto retroactivo y aplicable no a los trabajadores temporales, que es una ciudad de servicios como es Melilla, es la mayoría de los contratos que se están realizando para poder cubrir los servicios, con lo cual es un pan con dos tortas, es mal para nada y arreglarlo todavía incluso peor. Además de que solo está anunciado hasta el 2026, o sea, sería la aplicación para 1 año y medio, y después que las leyes hay que hacerlas para el momento adecuado, para solucionar un problema que no había, o sea, la quitaron sin ningún sentido, y con una sensación de permanencia, no hasta el 2026 y luego qué. Respecto a lo de la aduana comercial que me pregunta, la aduana comercial existe de la época del 1866, que la estableció Isabel II, o sea, es una ley que no es del siglo XX, es del siglo XIX, y desde entonces hemos tenido una situación de vecindad y de aduana con el país vecino que éramos... Por eso se tenía en consideración que no tuviéramos que hacer ningún tipo de sellado ni de visado. Esto ha sido hasta el 2018, que fue el cierre por parte de Marruecos sin previo aviso, y luego, aprovechando el COVID, ya el cierre de la aduana comercial y de la de viajeros. Tal y como nos encontramos ahora, es una situación bastante anómala con un país tercero de la Unión Europea, y la Unión Europea, aunque lo contempla a Marruecos como un país preferente, con un estatus de vecindad por encima de otros países, yo creo que tiene que tener en consideración, y para eso va a estar el Partido Popular, tiene que tener en consideración la apertura de la frontera con una normalidad. Ya tendríamos que ver posteriormente si la no aplicación del acuerdo Schengen, que hasta hace nada se ha hecho y solo se aplicaba en el puerto y el aeropuerto, como usted lo sabe, ya de facto, y de hecho alguna vez la Comisión ya ha contestado a preguntas sobre si se aplica o no en Ceuta y Melilla, ya ha contestado que el acervo comunitario así lo contempla y Schengen se aplica en Ceuta y Melilla. Entonces, una vez que se abra la frontera, que yo espero que sea pronto, Schengen se aplique desde la frontera y desde luego volvamos o tengamos una aduana comercial y de viajeros normalizada, no como la que hay ahora, que ni siquiera puedes llevar absolutamente nada a Marruecos. Eso no es de recibo en un país amigo. Como he hecho una pregunta bastante amplia, sí, en ambos sentidos, ahora sí quiero ser más concreta. En el sentido de esa bonificación, al final la controversia se data un poco del tema del tipo de contratos indefinidos, temporales, y desde el Partido Socialista pues defienden que no se vuelva de la forma en la que estaba desde el 2004 por intentar proteger y por intentar bonificar y potenciar que se creen más contratos de forma indefinida, y también han hecho bastante hincapié en exigencias por parte de Europa, ya que hablamos de elecciones europeas. Yo quería preguntarle entonces, para mantener esta bonificación y a la vez potenciar la contratación indefinida, la estabilidad laboral, ¿qué plan tiene el Partido Popular o qué defiende? El único plan que hay, bueno, el único plan no, el Partido Popular defiende que los empresarios vuelvan a tener no solo las bonificaciones, sino
unas miras de poder trabajar y poder recibir también los fondos de recuperación que están ahí parados sin ningún tipo de ejecución, que para eso se crearon, para cuando la pandemia provocó estas pérdidas tan terribles. Y respecto a la bonificación me gustaría volver, porque si funcionaba, ¿por qué cambiarlo? La Unión Europea no tiene competencias exhaustivas sobre empleo, puede coordinar las políticas de los diferentes países. No creo que la Unión Europea haya intentado cambiar una cosa que funcionaba para un territorio como Ceuta y Melilla. Claro, pero en este caso recomendaciones, Melilla. Por eso, si recomienda, ¿qué haría el Partido Popular? ¿O qué, si lo recomienda, no creo que llegue... No sé, es que no entiendo la pregunta. Las recomendaciones sería una estrategia, pero una estrategia para entorpecer la contratación y para no valorar los contratos que ya existen, estropeando una cosa que ya funciona, no la entendería yo en Europa, ni tampoco se entendería. Vamos a seguir hablando ahora de frontera, ya que se ha hecho una mención, pero ya no solamente por esa aduana comercial, ese régimen de viajeros, sino que al final, pues algo también importante que se trata desde Europa es el sistema migratorio, el sistema de movimiento, y justo, ¿no?, pues este año se pone en marcha esa frontera inteligente, ese sistema entry-exit. Yo quería preguntarle cómo ven desde el Partido Popular esta medida, justo, y también si tienen alguna propuesta de cara, pues, al tema migración, y también con relación, después le preguntaré por el Pacto de Migración y Asilo. Te lo cuento. Respecto a la frontera inteligente, a nosotros nos parece una buena forma de controlar sobre todo la inmigración ilegal y las tratas de personas que vienen pagando una cantidad impresionante para tratar con ellas, una trata de personas. Nosotros desde el Partido Popular apoyamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad que cubren este tipo de trabajo en la frontera, y pedimos y solicitamos, y desde Europa vamos a hacer lo mismo, primero que tengan un mínimo de material igual en todas las fronteras de la Unión Europea. Es decir, nosotros nos hemos encontrado que las fuerzas y cuerpos de seguridad en España tienen no solo un material caducado, sino absolutamente inservible y bastante deficiente. Entonces, vamos a solicitar que haya un mínimo de sistema de material para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de todas las fronteras, de todos los países de Europa, porque es lo que estamos intentando, ¿no?, que todo el control fronterizo sea igualitario. Aparte de solicitar que sea cuerpo... no me trae la palabra. No sé si se refiere a Frontex a lo mejor o no, Frontex es una agencia de la Unión Porque Europea. Se habla mucho también de esto, por eso... Sí, pero Frontex hace su trabajo y nosotros venimos a defender a las fuerzas de cuerpo de seguridad, que son las mejores que podemos tener para controlar la frontera. No, me refería a crear como profesión de riesgo, no es exactamente la palabra, ahora no me sale, pero consideración de las cuerpos y fuerzas de seguridad que se dedican a la frontera como profesión de riesgo. E incluso especializar a los fuerzas y cuerpos de seguridad que se dedican a la frontera como una categoría especial, las que se dedican a la frontera. Respecto a lo del Pacto de Migración y Asilo, es un pacto que empezó a fraguarse en el 2015 con la crisis migratoria, y es a partir de 2020 cuando ya empieza a tomárselo en serio un poco más las instituciones, y acaba de aprobarse por el Consejo el mes pasado, un poco antes de casi terminar la legislatura. Este pacto me gustaría que quedara claro que es para controlar la gestión de fronteras en lo que respecta a las personas que solicitan asilo, y controlar también a las mafias que se dedican a traficar con este tipo de personas. Hay unas 10 legislaciones, podríamos decir reglamentos, 5 son modificaciones de ya existentes y otros 5 son de nueva creación. 2 son para el control eficaz de las fronteras mediante datos biométricos y datos de personas, es decir, que haya una coordinación entre todas las fronteras, norte, sur, este y todas las que son la Unión Europea, y otras 2 que son para la gestión y el procedimiento de la solicitud de asilo. Y el 5º es para la gestión de crisis urgentes como la que sucedió en el 2015. La aplicación de este pacto no es inmediata, sino que será dentro de 2 años, para junio del 2026 exactamente, y la Comisión es el ejecutivo de las instituciones, estará con los diferentes países acompañándoles con presupuesto y estudiando la
la aplicación en cada país. Entonces es en ese momento donde las cuestiones que le comentaba antes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, más las especificidades, ¿no?, que la frontera sur, que somos nosotros, Ceuta y Melilla, de la Unión Europea, se tendrán que poner de manifiesto, y yo espero que sea en ese momento el Partido Popular el que esté gobernando y podamos llevarla a cabo y negociarla con la Comisión. También, en cuanto a Melilla, ¿no?, también se ha hablado de esas propuestas por la situación geográfica que tiene, se ha hablado de esa incorporación en el Comité de las Regiones, que tenga algún beneficio, alguna definición similar, o no sé si quieren que sea igual a una zona ultraperiférica. En este caso, si no me equivoco, tendríamos a las Islas Canarias ya como una región ultraperiférica. Exacto. Entonces, quería preguntarle, ¿qué beneficios tendría Melilla? De forma genérica, a lo mejor, no, para no entrar tanto en tecnicismos, pero ¿qué ventajas tendría Melilla? Tanto en Comité de las Regiones, empezamos por bloques, Comité de las Regiones y ya después pues, por esa región ultraperiférica. Perfecto. El Comité de las Regiones es un órgano consultivo, como el Comité Económico Social, en el que el Parlamento, la Comisión y el Consejo, cada vez que tienen que abordar una legislación específica sobre regiones, municipalidad, le pide informe. El informe puede ser obligatorio o puede ser también a iniciativa propia, porque el Comité de las Regiones, o sea, las regiones, los municipios que están ahí, solicitan tener una voz y que se tenga en cuenta lo que le está sucediendo. Hay 350 asientos, por decir, en el Comité de las Regiones, que representan a más de 100.000 municipios y diferentes regiones y nacionalidades. Me gustaría decir que Ceuta y Melilla no están en este comité por cronología, porque este comité se crea en el año 93 y es a través del gobierno en aquel momento donde tenemos derecho a 21 asientos. Entonces eligen 17 comunidades autónomas que había en aquel rato, más 4 municipios que se consideran importantes, lo elige la Federación de Municipios y Provincias. Y claro, nuestro Estatuto de Autonomía es del año 95. Esos 350 puestos siempre han estado cubiertos hasta que el Reino Unido decide marcharse y han quedado 24 por el Brexit. Mi opinión es que esos sitios que están ahora libres, que están esperando para la próxima ampliación de la Unión Europea, países que están en la cola examinándose ahora para ver si van a pertenecer, yo creo que deberían ser utilizados para los que ya estamos, y en ese caso para Ceuta y Melilla. Y esto sería a través del Gobierno una solicitud a la Comisión, previa aprobación del Consejo, y luego el Parlamento podrían poner 2 sitios o un sitio para Ceuta y Melilla como 2. Yo preferiría uno para cada uno, pero con tal de que estemos allí, para que la voz nuestra como ciudad autónoma y como región sea escuchada. Concretamente, con esos asientos, ¿no?, que se han quedado vacíos debido a ese Brexit, entonces apoya a lo mejor un reparto equitativo entre países, y ya que evidentemente España, pues como cualquier otro, pues tendría alguna representación más por parte de otra región, entonces defendería eso, que dentro de los países miembros que hay se haga ese reparto entonces, y que yo no sé si otros países querrán repartir, pero a lo mejor ya están perfectamente representados, y no lo necesitan, pero yo creo que en el caso de España, Ceuta y Melilla tienen ahí un gap con nosotros, que no estamos ni representados por municipios ni por provincias, y somos una región absolutamente especial. Respecto a la otra pregunta que me hacía de regiones ultraperiféricas, las regiones ultraperiféricas son regiones muy concretas establecidas en la Unión Europea, son 9. Y hay, como bien decía, Canarias, Francia tiene bastantes, y tienen una serie de características que son alejadas del continente y tienen una orografía o insularidad o alejamiento. O sea, podría decirse, no podríamos pertenecer a la categoría establecida para regiones ultraperiféricas, pero sí una categoría que fuera semejante a, es decir, nuestra orografía o nuestra lejanía o nuestra especificidades, podríamos buscar un acomodo parecido a la de las regiones ultraperiféricas. ¿Y qué podríamos tener en beneficio? Pues mejores consideraciones en los fondos, y además tienen una especie de grupo de trabajo donde se estudian sus especificidades, y dentro de los fondos tienen un porcentaje mayor cuando eres región ultraperiférica. ¿De qué se podría hablar en este sentido? Porque, por ejemplo, por temas
que dificultan al final un poco también nuestro modo de vida. Está el tema de los transportes, el tener... ¿Sería un ejemplo, por ejemplo, que se trataría? Un ejemplo magnífico. Los fondos de cohesión tienes más porcentaje de fondos FEDER o fondos estructurales, tienes más porcentaje por esa lejanía y tienes ayudas de todo tipo, también para la agricultura, pero no sería en este caso, pero para medio ambiente, para muchas consideraciones que la lejanía hacen que sea diferente de, por ejemplo, de Berlín, aun siendo europeos igual. Con medio ambiente, y ya pues hilamos un poquito, ¿no? Para seguir con la entrevista, quería preguntarle, bueno, ¿qué defiende el Partido Popular para esa lucha contra la contaminación, contra el cambio climático, ¿no? Nos encontramos con un pacto verde europeo con diferentes opiniones y bueno, si ya tenemos que extrapolarlo un poquito a Melilla la situación, ya no es que solamente se esté preparando esa zona de bajas emisiones como lo hacen muchísimas ciudades, lo están implementando, algunas ya la tienen implementadas, sino que también nos encontramos con que hay una planta generadora de electricidad en pleno centro de la ciudad. Entonces, con esta situación, ¿qué se podría hacer para que, bueno, Melilla también sea una ciudad sostenible, ya que hablamos pues de medidas medioambientales? Pues creo que con los fondos de recuperación se ha perdido una oportunidad bastante importante en dedicarlos a varias de las cosas que me preguntan, porque de los 57 millones que nos toca a la ciudad, creo que hay ejecutado el 13,5% a 31 de marzo de 2024 y los programas en los que se ha invertido, en los que no se ha tenido en cuenta para absolutamente nada la ciudad y obligándolo, el reglamento del mecanismo de los fondos en el artículo 18 y 28 obliga a que se tenga en cuenta la voz y de hecho decidan, pues supongo que ahí podríamos haber contado bastante la opinión de la ciudad, que es la que lo tiene que decir. Respecto a lo del Pacto Verde, es una oportunidad que se creó en esta legislatura, que ha sido del 2019 al 2024 ahora. Antes de que sucediera la pandemia, el Pacto Verde era como una transformación apoyado en la no contaminación y buscando energías renovables para que las empresas se transformaran y adquirieran mayor competitividad. Es verdad que el COVID ha parado bastante todas estas, los fondos estaban pensados para esto y me consta que muchos países sí lo están utilizando, pero también nos ha puesto de manifiesto que hay algunas fechas o que eran demasiado cortas para alcanzar el objetivo no solo climático sino real, es decir, la adaptación de las empresas. Sí, la adaptación de las empresas, hay que tener en cuenta que las obligaciones, aunque todos estemos de acuerdo en que hay que ser limpios, renovables, reciclables y todo eso, hay que tener en cuenta que la adaptación de las empresas es más lenta que el pensamiento verde. Entonces, hay algunos programas y alguna legislación del Pacto Verde que no está teniendo la aplicación que se esperaba ni la celeridad con la que se había programado en principio. ¿Podría concretarlo? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, con lo de los coches, la desaparición de los diésel en 2035, eso va a ser revisado y se está revisando cada 2 por 3 porque la electrificación o la adaptación al coche eléctrico no está siendo tan rápida como esperábamos. Incluso también te puedo decir que con lo que respecta a la PAC, ha habido la PAC la estrategia del Farm to Fork, que es la granja a la mesa, también es del Pacto Verde, ha tenido bastante controversia con algunos reglamentos y directivas que empezaron como demasiado ambiciosos y la realidad ha demostrado que hay que tomarse las cosas con un poco más de mesura y medida, porque una cosa es las ideas y es verdad que estamos todos de acuerdo y otra es la realidad. No debemos ir en contra de nuestras empresas ni contra nuestra competitividad. No queda mucho tiempo, pero sí quería preguntar por otro asunto y basándome un poco pues, en lo primero, en las primeras líneas que pone este manifiesto, ¿no?, del Partido Popular que ha hecho público de cara a las elecciones europeas, ¿no? Habla de que se viven momentos difíciles y de que Europa pues está, no es que esté viviendo la Unión Europea, pero sí están pues no tan lejos esas dos guerras que se libran, dicen, en nuestra vecindad, así lo dicen desde ese manifiesto. No lo dicen concretamente, pero hablamos Rusia, Ucrania y también el tema del genocidio de Israel en Palestina.
Yo quería preguntarle, ¿no? Pues por una parte, hace poco el presidente Sánchez se comprometió a dar 1.000 millones de euros de armamento a Ucrania, precisamente pues para defenderse, así lo argumenta. Entonces, quería preguntarle primero por eso y ahora hablamos del tema Israel-Palestina. Primero sobre esa dotación del Gobierno de España, que también Zelensky también ha estado en otros países, estuvo en Bélgica también, para solicitar y recibir ayuda armamentística. Con la primera pregunta, es verdad que tenemos una guerra en el corazón de Europa, porque es el corazón de Europa. Ucrania no está tan lejos, aunque desde aquí no lo parezca, pero Ucrania está a frontera con Polonia. Respecto a los 1.000 millones que me pregunta, creo que los 1.000 millones los ha decidido él sin pasar por el Parlamento, sin el Parlamento, pasar por el Congreso ni por las Cortes. Cualquier decisión de derecho internacional y sobre todo de presupuestos dedicados a un apoyo que no lo cuestionamos a Ucrania, hacerlo de esta manera es esconder las cosas al pueblo español. Y los 1.000 millones es para invertir en defensa, en industria de defensa, que ya estaba aprobado incluso por la Unión Europea. La Unión Europea, la siguiente legislatura va a ser la Unión Europea de la Defensa, y desde el Partido Popular así lo hacemos. Hay una estrategia ya de defensa, hay unos 50.000 millones en la Unión Europea del año 2023 al 2027 dedicado no solo para fondos para Ucrania, sino también hemos aprobado en el Parlamento resoluciones en las que queremos que se dediquen los fondos incautados a los oligarcas rusos para la reconstrucción de Ucrania. Y defender Ucrania es defender territorio europeo, porque la invasión de Rusia ha sido y es desde luego un ataque al corazón de la democracia. Y nosotros vamos a estar con eso totalmente. Para ir siendo concretos y breves, para ir terminando, pero también pues se reconoció la semana pasada al Estado palestino también en este sentido. Desde el Partido Popular han sido poco críticos con esta decisión. Entonces yo quería preguntarle un poco pues esa valoración de cara también pues a unas elecciones europeas. ¿Cómo ve esta posición de España, del Gobierno de España, sobre este reconocimiento que también lo han hecho Irlanda y Noruega? Nos parece que es en un momento un poco afortunado. Nunca hemos dicho que no queramos el Estado palestino. De hecho, el Partido Popular así lo ha defendido, y eso es la misma declaración de la ONU que reconoce el Estado israelí y reconoce al Estado palestino. No, pero debería haberlo hecho, como te comentaba también, con los fondos para Ucrania, más bien para la financiación de empresas que se dedican a hacer logística militar. Debería haberlo hecho a voz en el Parlamento, porque estas decisiones comprometen al país entero, no es una decisión de un gobierno, es el país entero. Y nos hubiera gustado muchísimo más que estas decisiones se tomen en la Unión Europea, que es donde debemos tener una voz sobre determinados temas y sobre todo este. Y por otro lado, y aunque no sea de su partido, pero después nos encontramos con Vox. Santiago Abascal se reunió con Netanyahu poco después de ese reconocimiento, después de un bombardeo a un campo de refugiados. Y se lo pregunto porque al final en algunas autonomías pues Partido Popular y Vox pues comparten gobiernos. Entonces también quería preguntarle un poco pues por esa actuación, que se la preguntaremos a Vox evidentemente, ¿cómo ve esa visita y esa reunión? Yo lo que veo que los Vox y el Partido Popular tienen acuerdos en determinados gobiernos con un programa cerrado, y en eso es lo que nosotros podemos hablar. Respecto a lo que haga el señor Abascal y con quien se reúna, no hay valoración. Yo no hago ninguna. Pues con esto ya no tenemos más tiempo, ya concluimos esta entrevista. Pues Beatriz Caro, muchísimas gracias como candidata del Partido Popular a las elecciones europeas. Muchísimas gracias de nuevo pues por estar con nosotros aquí en La Réplica. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. No hemos acabado el programa de esta noche, así que no se muevan, que en breves momentos volvemos.